Un saludo cordial desde el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de Colipro. El departamento genera diversas actividades y proyectos orientados a la investigación, acción formativa y divulgación de materiales y recursos para el desarrollo profesional de las personas colegiadas. Hoy estaremos conversando sobre las características generales del modelo de pruebas FARO, conclusiones y resultados de la aplicación piloto de las pruebas FARO en el 2019 y el proceso de aplicación de las pruebas FARO en mayo 2020 para secundaria. Por parte de Colipro, les acompañamos los gestores de innovación y tecnología, Gonzalo Mesa, Ailín Araya y Olga Ruiz, la gestora de evaluación y seguimiento, Melissa Mora, y el gestor académico, Marcelo Prieto Murillo, quien les habla. La dinámica a desarrollar se dividirá en dos partes. En la primera, tendremos un espacio de aproximadamente 45 minutos de exposición por parte del especialista. Durante ese tiempo, usted podrá plantear sus preguntas por escrito, utilizando para ello únicamente el botón de preguntas y respuestas que pueden ver en la parte inferior de sus pantallas. Les pedimos utilizar únicamente este botón, no el botón de chat para hacer sus preguntas, únicamente el botón de preguntas y respuestas. Mis compañeras, Olga Ruiz y Melissa Mora, estarán recibiendo estas consultas, las recolectarán y las agruparán. En la segunda parte, se las plantearemos a nuestro especialista para que nos comparta su criterio. Aclaramos que responderemos tantas preguntas como nos lo permita el tiempo programado. Este webinario está permitiendo la participación de personas colegiadas de diferentes regiones del país. Esta es una de las grandes ventajas de la implementación de esta herramienta virtual, logrando así mayor cobertura a nivel nacional. Para el desarrollo de esta temática está hoy con nosotros el señor Pablo Mena Castillo, director de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, ente encargado de aplicar las pruebas nacionales FARO. Bienvenido, don Pablo. Gracias, muy buenas. Un cordial saludo para todos los que en este momento tienen la oportunidad de conectarse y compartir en este espacio. También externarles un cordial saludo de parte de las autoridades, de doña Giselle Cruz, ministra de Educación Pública, y doña Melania Brenes, viceministra académica, quienes hoy queremos compartir con ustedes toda una serie de ideas y principalmente algunas sugerencias de lo que ha sido y va a ser la aplicación de las pruebas nacionales FARO. Como ustedes pueden verlo, en este momento tienen una presentación, entonces vamos a trabajar sobre esa presentación y vamos a aclarar, espero que la mayoría de consultas que existen en torno a la aplicación de estas pruebas nacionales. Lo primero que quisiera compartir con ustedes es que en el Ministerio de Educación Pública, desde hace mucho tiempo estábamos convencidos de que el modelo que teníamos anteriormente de pruebas nacionales de bachillerato había cumplido una función importante para el sistema. Sin embargo, en este momento creemos que ya no estaba dando los resultados que esperamos. Es decir, ocupábamos un nuevo modelo de pruebas nacionales. Estábamos convencidos de que no podíamos renunciar a este tipo de evaluaciones. También escuchamos a algunas personas que nos decían que era importante no dejar ningún tipo de evaluación. Sin embargo, creemos que esta no es una idea prudente porque estaríamos renunciando a la posibilidad de tener información oportuna, principalmente de lo que está ocurriendo en los procesos de enseñanza y aprendizaje en todas las aulas del sistema educativo. Hoy queremos compartir con ustedes las pruebas nacionales FARO. Ya lo hemos compartido en muchos escenarios, así que vamos a tratar de abordar algunos elementos que quizás no hemos conversado con ustedes y principalmente en cara de la aplicación que se viene para el 2020 y de algunas consideraciones que creemos importantes, que principalmente los docentes, que muchos podemos compartir en este momento, pero que también quisiéramos hacer extensiva y que podamos reproducir esta información con estudiantes, padres de familia, en general la comunidad educativa, que creemos que también debe estar informada sobre cómo vamos a desarrollar este proceso de pruebas nacionales FARO. Bueno, lo primero es que
desde el mismo título, estábamos convencidos de que era necesario comunicar una nueva idea, un nuevo modelo de evaluación, así que le pusimos un nombre diferente. Y no solo por ponerle un nombre, sino que ese nombre reflejara cuál era el sentir de lo que esperábamos como ministerio que estas pruebas nacionales alcanzaran. Por eso le pusimos fortalecimiento de aprendizajes para la renovación de oportunidades. Esperamos que estas pruebas sirvan para eso, para fortalecer los procesos de aprendizaje que llevan a cabo los estudiantes, pero en especial para que esos procesos se renueven constantemente y en especial también, como muchos estudiantes nos lo manifestaron en reiteradas ocasiones, que tengan oportunidades también de demostrar y de mejorar en los aprendizajes. Hoy queremos enfocarnos específicamente en las pruebas de secundaria, así que vamos a hablar específicamente de la aplicación que vamos a tener para secundaria y específicamente este año. ¿Qué creemos que debemos cambiar? ¿Por qué debemos cambiar para mejorar el aprendizaje con estas pruebas? Bueno, porque concebimos que evaluar es obtener información sobre el desempeño de los actores educativos y en especial sobre los aprendizajes que se han alcanzado. Por eso es que debemos tener claro de que queremos evaluar el aprendizaje que está ocurriendo en los procesos de aprendizaje para tener información oportuna y tomar decisiones oportunamente para redireccionar los procesos en torno hacia la mejora. Concebimos las pruebas nacionales entonces como un instrumento para conocer el nivel de logro de los objetivos curriculares, para mejorar la calidad de la educación y promover una formación integral, así como el éxito escolar. Y lo último que apunta esta diapositiva es fundamental. Esta era una crítica que existía en torno a las pruebas nacionales de bachillerato, y es que las pruebas muchas veces se terminaban convirtiendo en un fin en sí mismas. Esto no esperamos que ocurra con las pruebas nacionales FARO. Esperamos que estas pruebas sean el vehículo, el medio, el termómetro que nos diga cómo está el sistema educativo y en especial los procesos de aprendizaje y qué debemos de mejorar de todos esos procesos de aprendizaje que se llevan a cabo como hecho en las aulas. Es decir, ¿se evalúa para castigar? No. ¿Se evalúa para juzgar? No. ¿Se evalúa para hacer un ranking? No. ¿Se evalúa el currículum? No, no esperamos eso. Se evalúa para mejorar el aprendizaje. Es decir, no evaluamos el aprendizaje, sino que evaluamos para mejorar el aprendizaje. Eso es lo que esperamos que surta efecto estas pruebas nacionales FARO. Principales características, esta es una diapositiva que hace un resumen de las pruebas nacionales FARO, que ya hemos comentado en otras oportunidades, pero que es importante repasar a esta altura. Bueno, la primera es que se aplica un año antes. Esta no fue una decisión menor, como bien lo dice doña Giselle, una decisión muy importante y era ¿cuándo aplicamos estas pruebas? Si la aplicábamos al final, por ejemplo, en el caso de la secundaria, entonces los estudiantes nos decían, no tenemos oportunidad de repetirlas. Entonces debíamos aplicarlas antes. Y es ahí donde decidimos aplicarlas un año antes, en el caso de los colegios académicos, al finalizar el 10º año, para tener información oportuna al iniciar el 11º año y que en ese 11º año exista planes de mejora que nos permitan, en este caso, fortalecer las debilidades detectadas con estas pruebas que también hemos dicho son pruebas de carácter diagnóstico. Entonces, por eso es que se puede repetir la prueba. Hemos dicho que es opcional. La primera vez es obligatorio y las demás veces son opcionales, como bien lo indica el reglamento de evaluación de los aprendizajes, donde está toda la normativa en torno a las pruebas nacionales FARO. Es una convocatoria que hemos llamado facultativa, en el que el estudiante podría optar por hacerla o no. La primera vez, obligatoria, las demás veces, opcionales. Y si la decide repetir, le vamos a consignar la calificación más alta que obtenga todas las veces que la repita. Es decir, cuando uno lo ve en el mapa, esencialmente diría que la hace obligatoriamente al finalizar 10º año y podría repetirla 2 veces más en un 10º año, en el caso de los colegios académicos, es decir, más o menos al inicio, aproximadamente en mayo, y otra hacia el final. Por eso es que hemos dicho que hay 2 convocatorias por año. A partir de los resultados, entonces se deben de plantear planes de mejora a todo nivel que le permita en este caso al estudiante, empezando por el mismo estudiante, darse cuenta de sus debilidades, qué debe hacer para mejorar sus calificaciones.
Segunda característica que también era importante y estaba asociado en que podría ser que las pruebas solo tuvieran un carácter diagnóstico y no tuviera peso en la calificación. Sin embargo, hemos visto cómo en el sistema esta situación conlleva que muchas veces no se tome tan en serio las pruebas. Por eso es que sí se decidió tener un porcentaje de estas pruebas que determinen, en este caso, la promoción. Y como ustedes bien lo saben, eso corresponde a un 40% en el caso de las pruebas, y el restante 60% va a corresponder a las calificaciones que obtenga el estudiante en ese último año, y ahí entrarán todas las asignaturas. Eso es muy importante, es una diferencia importantísima con el anterior formato de pruebas nacionales de bachillerato. Tercera característica que ya he mencionado es que tienen este carácter también diagnóstico que nos va a permitir tener información para redireccionar procesos. Es decir, esta diapositiva resume cómo va a ser la promoción. La promoción entonces se va a definir al final de la secundaria, que es un 100%. Esto es importante decirlo porque las pruebas FARO van a incidir en la promoción de 10º año. No. Las pruebas FARO van a incidir en la promoción de un 10º año. No. Es decir, el estudiante va a promocionar 10º año y un 10º año de acuerdo a las calificaciones que obtenga en sus respectivas asignaturas. Ahora, al final de la secundaria, para obtener el título de bachiller en educación media, no se le cambió el nombre, porque por dos motivos esencialmente. Hay mucha normativa a nivel nacional que remite al título de bachiller en educación media, y por otro lado también hay normativa a nivel internacional que reconoce el bachillerato y bachiller, el título a nivel internacional. Entonces no se le cambió el nombre concretamente al título. Entonces, ¿quiénes van a obtener ese título de bachiller en educación media? Los estudiantes que al sumarle el 40% de la calificación que obtenga en las pruebas FARO, que no va a ser único, sino que van a ser de momento, en este momento 3, que son 3 asignaturas las que vamos a aplicar: español, matemática y ciencias. Va a tener 3 calificaciones de ese 40% por separado, y le sumamos el restante 60%, que ahí sí es único. Ese es un promedio de todas sus calificaciones de ese último año, que en el caso de colegios académicos podría ser un 10º, y en el caso de colegios técnicos podría ser 12º. Es decir, a partir de esto sumamos el 40 y el 60. Si esto da 70 o más, el estudiante es acreedor al título de bachiller en educación media. Otro elemento que viene a incorporar estas pruebas que nos parece fundamental es que queremos recolectar información de qué variables están asociadas a los buenos desempeños y a los bajos desempeños. Por eso es que vamos a aplicar esto que hemos llamado variables sociodemográficas y socioafectivas. Es decir, van a ser una serie de instrumentos. No es un examen como tal, lo vamos a aplicar el último día. No es un examen, sino que es una serie de cuestionarios, de preguntas, que queremos que el estudiante nos reporte una serie de situaciones que podrían ser variables que estén asociadas a buenos desempeños. ¿Cuál es la finalidad de ello? Bueno, la finalidad es poder decirle al sistema, a los docentes, a los estudiantes: mire, los profesores que hacen esto, sus estudiantes evidencian mejores desempeños, y viceversa. Los profesores que no hacen esto, sus estudiantes evidencian también buenos desempeños. Es decir, nos va a permitir dar una serie de recomendaciones de qué variables están asociadas a buenos desempeños y a bajos desempeños. Por eso es que hacemos preguntas como las que tienen en esta diapositiva. Por ejemplo, fuera del horario lectivo, ¿cuántas horas dedica por semana a realizar los deberes escolares, tareas, trabajos, repasos, entre otros? Y entonces el estudiante va a reportar esta información. Esa es una variable de ver cuántos son esas horas que el estudiante designa fuera de clase a estudiar. Esto pasa por entonces preguntas que le hacemos al estudiante a nivel individual, propiamente del estudiante, como por ejemplo la segunda que ustedes pueden ver ahí: condiciones que tiene el estudiante en su casa. Queremos ver si eso está asociado a desempeños bajos o altos, por ejemplo, son situaciones personales del estudiante. Pero también le vamos a preguntar situaciones en las que también están asociadas al centro educativo y a las clases, y propiamente vamos a hacer preguntas de matemática, de ciencias y de español en la dinámica propia de esas asignaturas. Por ejemplo, ustedes pueden ver que la siguiente pregunta acá, que es la número 5, le decimos al estudiante si al próximo año no tuviera que estudiar la asignatura de matemática, ¿se alegraría?
Esto queremos ver un tema de afinidad hacia la asignatura. Otra pregunta que ustedes pueden ver ahí también, que puede estar ocurriendo en los centros educativos, ¿de qué forma resuelve usualmente los conflictos surgidos entre usted y sus compañeros? Y entonces vemos la dinámica también no solo con el docente, sino también con sus pares o sus compañeros de clase. Y esta información, como les decía, la vamos a asociar. ¿Cuál es el objetivo esencialmente del año anterior, que ya cumplimos, con la aplicación piloto? Esto fue muy importante porque mucha gente nos dijo, ¿y van a dar resultados? ¿Por qué no dieron resultados de la aplicación piloto? Bueno, porque el objetivo era recolectar evidencias de las características psicométricas de los reactivos de las pruebas, y en este caso, como les mencionaba, de los cuestionarios de contexto, y monitorear la logística de aplicación y poner a prueba los protocolos. Es decir, estábamos en un escenario en el que queríamos probar las preguntas. Por eso, como lo dijimos el año anterior, no solo había un cuadernillo o un tipo de examen en matemáticas, sino que teníamos varios, igualmente en ciencias español, y de ahí íbamos a elegir las mejores preguntas. Eso lo hicimos al inicio de año, hubo una serie de análisis psicométricos que en este momento ya estamos en posición de elegir las mejores preguntas, ya eso también lo hemos hecho, y estamos ya más bien terminando todo lo que tiene que ver con el ensamblaje de las pruebas que vamos a aplicar este año. Decir que el año pasado en la aplicación piloto que llevamos a cabo, en el caso de secundaria, teníamos una muestra proyectada de 161 centros educativos que debían participar 3.503 estudiantes de todo el país, una muestra representativa de todas las direcciones regionales que incluía tanto colegios públicos como privados, diurnos, nocturnos, urbanos, rurales, grandes, pequeños, etcétera. De todas las ofertas, SINDEAS, nocturnos, académicos, colegios técnicos profesionales, etcétera. Ustedes pueden ver ahí el cálculo del tamaño de la muestra. Esto no es un porcentaje, sino que es una muestra científica que responde a estos parámetros, que son parámetros estadísticos para garantizar que la muestra sea representativa. En este caso, en Faro Secundaria, entonces, de la aplicación piloto, ya los datos que obtuvimos es que la matrícula inicial debía ser de 3.503 estudiantes, como le mencionaba, pero sin embargo ya vimos que hubo un porcentaje de estudiantes que no llegó a la aplicación por diversas razones. Yo pudiera resumirla en dos principalmente. Una, que la aplicación, como ustedes recordarán, se hizo a final del año. Esto pudo haber significado que ya algunos estudiantes a esa altura del año no estuvieran en el centro educativo o desistieran ya de las clases. Esto pudo haber ocurrido. O igualmente que por alguna razón de índole personal el estudiante se ausentara. Ven ustedes que, por ejemplo, en español tuvimos 2.830 estudiantes, en matemáticas 2.723 y en ciencias 2.406. Vean ustedes que el número inclusive no es el mismo en las asignaturas, principalmente debido a esas variables. O sea que hay un tema que también queríamos la aplicación de ver cómo se comportaban las preguntas para tomar decisiones para este año. Sin embargo, los números que obtuvimos son válidos y esto nos permite hacer inferencias a partir de la aplicación, a pesar de que tuvimos un porcentaje ahí pequeño, digámoslo así, de pérdida de la muestra. Entonces, ¿qué aplicamos el año pasado? Aplicamos instrumentos que esencialmente pudiéramos resumir en que eran pruebas y cuestionarios. En el caso de las pruebas, aplicamos en 3 asignaturas, en español, matemáticas y ciencias. Y aquí en ciencias el asterisco es fundamental, porque es otra pregunta frecuente que sucedía con bachillerato, que escogían una ciencia. En el caso de las pruebas nacionales FARO, no van a escoger la ciencia, van a aplicar la ciencia que han recibido hasta ese momento de acuerdo a la oferta educativa. Por eso teníamos 5 tipos de pruebas en ciencias. Tenemos ofertas educativas que a la altura de 10º año solo han recibido biología, y tenemos ofertas educativas que a la altura de 10º año han recibido las 3 ciencias, química, física y biología. Y eso pasa por otras ofertas que solo han recibido física y química o biología, etc. Entonces, por eso es que las pruebas de ciencias se van a ajustar a la oferta educativa y dependiendo de la cantidad, para decirlo de alguna forma, de ciencias que hayan recibido hasta ese momento. Al estudiante entonces le aplicábamos cuestionarios, al docente también, al director también o directora. Teníamos que al estudiante le aplicábamos un cuestionario que llamamos tronco común, que son esas variables
que antes mencioné, puse unos ejemplos de variables sociodemográficas y socioafectivas, pero también le aplicamos otro cuestionario que tenía que ver propiamente con la asignatura. O sea, teníamos un cuestionario para español, otro para matemáticas y otro para ciencias. Al docente también le hacíamos una serie de preguntas, otro cuestionario, y al director o directora del centro educativo también le teníamos una serie de preguntas. Esto nos va a permitir tener esencialmente tres, digámoslo así, fuentes de información, que sería el estudiante, el docente y el gestor del centro educativo o gestora, que nos va a reportar algunas variables que pudieran estar asociadas a la dinámica propiamente del centro educativo. En resumen, podemos ver en esta diapositiva de esa aplicación piloto, tuvimos estos alcances. Vimos, como le mencionaba, que la muestra que logramos fue representativa y que sí nos permite hacer inferencias. La información nos permitió hacer ajustes que ya hicimos en una serie de preguntas. De eso voy a hablar más adelante y me voy a concentrar quizás en los cambios que vamos a realizar este año para la aplicación de las pruebas nacionales FARO. Ahí vamos a explicar cómo van a ser las pruebas este año. ¿Van a ser diferentes a la aplicación piloto? Sí. Y ahora voy a explicar cuáles van a ser esas diferencias. Y nos brinda un panorama en general de esos requerimientos que ocupábamos, logísticos, tecnológicos, etcétera, para la aplicación. ¿Por qué tecnológicos? Porque, por ejemplo, en el caso de los cuestionarios al docente y al gestor o gestora, lo hicimos en la aplicación en línea, no fue por escrito. También nos permitió hacer procesos de análisis que ya mencionaba, que pasaba por estudios de consistencia interna de las pruebas, por ver un poco el comportamiento de los ítems, análisis descriptivos, correlacionales de las variables. ¿Y acciones por seguir este año? Bueno, reformulamos los instrumentos, hacemos una aplicación ya ahora sí censal, ya no con una muestra, que nos permite a toda la población conformar lo más importante para nosotros de todas estas pruebas. Bueno, un elemento fundamental es los informes, que como hemos dicho no va a ser una colilla, un resultado, sino que va a ser un informe que le va a decir al estudiante del centro educativo cuáles son esas habilidades que en promedio domina el estudiante y cuáles no. O sea, qué son esas debilidades que tiene el estudiante. Y por supuesto que con la aplicación nos permitió tomar decisiones que algunas vamos a comentar el día de hoy, de cuáles son esas diferencias en las pruebas que vamos a tener para este año. Esta es una diapositiva importante, pero que en la situación ahorita que nos encontramos de emergencia es aún más relevante retomar. En el calendario escolar se estipula claramente que para el caso de secundaria, la aplicación de las pruebas nacionales FARO se van a llevar del 19 al 22 de mayo. En este caso, esa es la primera vez que lo van a hacer los estudiantes de 11º año de colegios académicos o 12º año de colegios técnicos profesionales y podrían repetirla del 24 al 27 de noviembre. Estas son las fechas oficialmente reportadas en el calendario escolar. Una pregunta que en este momento puede surgir es, ¿se van a respetar esas fechas a partir de la situación de emergencia que vivimos en el país? Esa es una pregunta que tendremos que responder oficialmente cuando tengamos los suficientes insumos para responderla. Es decir, hasta tanto las autoridades de salud no nos den información de cómo avanza o no esta enfermedad que en este momento nos agobia a nivel nacional y mundial, no podemos tomar una decisión. Si hay que decir que de momento esas son las fechas, tendríamos que valorar si esas fechas deben de moverse, que eso en el escenario actual es muy probable. Ya en el ministerio hemos trabajado en escenarios de qué podría pasar en las diferentes posibilidades que podríamos tener de aplicación. Y hay que decir que de cambiar estas fechas será comunicado oportunamente y de forma oficial. En este momento no tenemos todavía los suficientes insumos para decir una fecha en definitiva de cuál sería esa reprogramación. Pero insisto, la probabilidad de que estas fechas cambien suele ser muy alta en el contexto actual que estamos viviendo. Diferencias con respecto al bachillerato, y aquí nos va a permitir hablar más concretamente de cómo van a ser las pruebas nacionales FARO, las pruebas nacionales FARO para este año. Entonces, lo primero es que las pruebas de bachillerato no se ensamblaban por niveles de logro, sino que se ensamblaban tomando en cuenta un nivel de dificultad. Aquí estamos con 3 niveles de logro que nos va a permitir ensamblar las pruebas con ítems en el primero, segundo y tercer nivel. Y por supuesto que
el nivel 2 es más complejo que el 1 y el 3 es más complejo que el 2 y el 3. Entonces eso es importante, es una diferencia muy clara del ensamblaje de las pruebas con respecto a bachillerato. ¿Por qué? Porque estas pruebas tienen carácter diagnóstico y queremos reportar las puntuaciones de los estudiantes en esos 3 niveles y ver el comportamiento de los ítems y los estudiantes en esos 3 niveles. Segunda diferencia, se evalúan habilidades y aprendizajes esperados y no contenidos. Yo creo que en esto hemos sido muy claros y estamos apuntando, como bien lo indica el reglamento, a evaluar más habilidades y aprendizajes. Vamos a hablar un poquito más adelante cómo se traduce eso en la prueba. Tercera, apuntan hacia la evaluación de la aplicación del aprendizaje. Entonces, son preguntas que van a apostar más a que el estudiante aplique el conocimiento y no tanto que lo reproduzca. Y por eso es que ustedes van a ver que las preguntas van enfocadas más a poner en práctica, por decirlo de alguna forma, ese conocimiento. Es decir, estamos más interesados en evaluar el desempeño del estudiante ante un conocimiento recibido más que al conocimiento de ese el conocimiento como tal de ese contenido como ha sido enseñado. Cuarta diferencia, se apuesta por evaluar más el proceso y no solo el resultado. Entonces ustedes van a ver que sí nos va a interesar también evaluar habilidades más específicas y no solo generales. Es decir, queremos ver qué está pasando en los diferentes procesos y entonces no solo apuntamos a evaluar un resultado final. Quinta diferencia, aportan más ítems del tipo que hemos llamado multireactivo, es decir, a partir de un estímulo o contexto se generan varios ítems. En el formato de bachillerato teníamos que había una pregunta, un contexto, una pregunta. Si fuera el caso, una situación dada. En este caso ustedes van a ver que podemos tener un contexto que podría ser de diferentes índoles, depende del programa de estudios oficial. Podría ser un contexto, por ejemplo, en el área de matemática, un contexto matemático, pero podría ser un contexto también de la vida real. A partir de ese contexto, de esa situación, le vamos a hacer 1, 2 o 3 preguntas, no más de 3. Van a ver ustedes que lo máximo son 3 preguntas por contexto. Y podría ser que esas preguntas pertenezcan a niveles diferentes. Es decir, puede ser que la primera pregunta sea de nivel 1, la segunda de nivel 2 y la tercera de nivel 2. O podría ocurrir que la primera sea de nivel 2, la segunda de nivel 2 y la tercera de nivel 3. Eso podría ocurrir. Es decir, las preguntas no siempre van a pertenecer al mismo nivel de logro en el cual se ensamblan las pruebas. Sexta diferencia. Presenta ítems que tienen contextos, lo que permite un acercamiento hacia las situaciones de la vida real. Estos contextos también apuntamos a que sean situaciones muy cercanas a la vida real del estudiante. Con esto queremos también desmitificar aquel asunto que nos dicen que lo que nos enseñan en la escuela nada tiene que ver con mi entorno, con mi vida, con lo que resuelvo. ¿De qué me sirvió, decía mucha gente, todo lo que aprendí en la escuela y en el colegio para el desarrollo de mi vida? Ahí es donde queremos que también, como apuntan actualmente los programas de estudio, el estudiante sienta cercano ese aprendizaje también para el desarrollo en general de su vida, sea profesional, sea laboral, académica, sea el rumbo que decida el estudiante. Entonces van a ver que esas preguntas van a estar enfocadas ahí. Séptima, los ítems de la aplicación piloto fueron mejorados. Esto es muy importante decirlo porque hemos recibido preguntas en torno a que si los ítems tal cual se pilotearon, así van a salir en la aplicación definitiva. No. Ningún ítem, y esto quiero ser muy claro y enfático, ningún ítem tal cual se piloteó, ahora en la aplicación definitiva va a ser igual. Van a ver ustedes que van a encontrar diferencias. Una, y que queremos anunciar y dejar muy claro, sobre todo en la normativa vigente del Ministerio de Educación Pública, en torno a las pruebas escritas, que esa es la octava característica y que es muy importante. Los ítems de selección de respuesta, como se llama en el nuevo documento de prueba escrita, tienen 3 opciones. En la aplicación piloto, ustedes vieron, tal vez se enteraron, de que teníamos ítems con 4 opciones. Entonces ya aquí van a encontrar una diferencia. Esto es una diferencia muy clara. Los ítems para secundaria, ustedes van a ver que van a venir con 3 opciones, los ítems de selección de respuesta. Entonces, por eso les digo, ya los ítems no van a ser iguales. Hay una opción que ya no va a aparecer.
Dicho sea de paso, esto nos significó todo un análisis de opciones que hicimos también desde el punto de vista psicométrico y desde el punto de vista de la asignatura o conceptual. Y nos permitió elegir las 3 mejores opciones que eran suficientes para que el estudiante evidenciara un buen desempeño. Entonces, van a ver ustedes que una opción fue descartada. Entonces, tendríamos una respuesta y 2 distractores para tener 3 opciones de respuesta en el caso de las pruebas nacionales FARO de secundaria que vamos a llevar a cabo este año. Novena diferencia es que en el caso de matemáticas y español son pruebas con menor cantidad de ítems. Esta también es una diferencia sustancial, no solo con el bachillerato, sino también con la misma aplicación piloto. Van a ver ustedes que van a venir menos ítems. Perdón, esto también significó todo un estudio de cuántos menos ítems y cuántos ítems eran necesarios y en especial suficientes para todos los análisis que llevamos a cabo. Hemos disminuido la cantidad, esto también porque creemos que el estudiante va a tener mejores condiciones y también está muy asociado al tiempo que el estudiante demora en resolver estas preguntas. Vuelvo a lo que ya he dicho anteriormente. Hay un contexto y generalmente en ese contexto puede ser que haya una imagen o varias imágenes, haya un texto y esto va a demandar tiempo. El estudiante va a tener que leer detenidamente, analizar la información, fijarse en la imagen, analizar los elementos y esto va a llevar un tiempo. Entonces hemos visto que podemos tener una menor cantidad de ítems. Ya ustedes van a ver en definitiva cuántos ítems. En el caso de ciencias, sí mantuvimos la misma cantidad de ítems porque como tenemos física, química y biología, en algunas pruebas, en otras tenemos biología y química y en otras tenemos solo biología. Entonces ahí, en el caso que tendríamos las 3, física, química y biología, necesitamos una cantidad suficiente de ítems para poder evaluar cada asignatura o de estas 3. Entonces por eso que en el área de ciencias sí no se disminuyó la cantidad de pruebas, o en este caso de ítems como tal. Otra diferencia, y décima y última que queremos apuntar con bachillerato, es que insistir en el tema de que no se va a dar un resultado como tal, sino que vamos a dar informes, que esto es algo más extenso, no es simplemente un resultado, y principalmente yo inclusive cuando muchas veces fui docente, llegaba un padre de familia y me decía, bueno, ¿y qué debe mejorar mi hijo? ¿Qué debe mejorar para alcanzar, bueno, ya sea el mínimo que se pide en este caso de 70 o inclusive un 80 o un 90? Eso queremos que estos informes den respuesta. Por eso son, como hemos dicho, vamos a tener 4 tipos de informes. Uno dirigido al estudiante, y creo que es fundamental para que el estudiante sepa cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, y en especial sus debilidades, porque si decide repetir la prueba, entonces ahí debe saber qué debe mejorar. Entonces eso nos parece fundamental. ¿Qué debo mejorar para, si repito la prueba, mejorar la calificación? Bueno, en estas habilidades. Eso es muy importante para el estudiante. Yo digo el estudiante, pero también hemos dicho el padre de familia como responsable o encargado también del estudiante. Sepa en este caso que su encargado o hijo o hija en qué debe mejorar. Y eso pasa por una responsabilidad individual del estudiante, pero también del padre de familia, sabiendo de que, bueno, si obtiene una calificación no satisfactoria, ¿qué debiera mejorar? Pero también hemos dicho que hay otros tipos de informes, por ejemplo, uno para el centro educativo, que nos va a permitir a los docentes, en este caso, ver en promedio las habilidades que dominan sus estudiantes y cuáles no. Y esto también debe ser incorporado por el docente en su planeamiento educativo. Esto también cercano a toda la transformación curricular y las nuevas plantillas que ya ustedes y muchos docentes conocen, que ahí debe de incorporarse, digámoslo de una forma, estos informes de tal forma que el docente en promedio considere estas debilidades para que las atienda. Hay otro informe más que le vamos a dar, en este caso a las direcciones regionales, que también nos parece fundamental que cada dirección regional del país, que tenemos 27, conozca cuál es el nivel de habilidades y fortalezas de sus estudiantes en esa región, principalmente porque también la dirección regional cuenta con un cuerpo, en este caso de asesores, que podría atender y reforzar y dar seguimiento y acompañamiento a centros educativos, docentes, sobre esas debilidades.
Y el último informe que vamos a tener es a nivel nacional, que nos va a permitir también, en este caso, a nivel central y principalmente las autoridades, conocer cuál es el nivel que están obteniendo los estudiantes y en términos de política educativa y en este caso de variables de intervención educativa que habría que mejorar. Entonces, otra pregunta frecuente que el año pasado recordarán muchos de ustedes que en julio, después de las vacaciones de 15 días, estuvimos dando un documento en el que explicamos cómo iban a ser las pruebas nacionales FARO e inclusive dimos ejemplos. Pues este año también vamos a emular algo similar, vamos a dar unos ejemplos, eso lo vamos a estar anunciando prontamente, pero sí estamos claros que antes de la aplicación vamos a tener ejemplos de ítems que de estos, como les menciono, estos ítems con 3 opciones, con todo lo que esas características que ya he mencionado, vamos a también dar oportunamente ejemplos. En este momento, por la situación que atravesamos, entonces estamos dando una pausa y entonces estaríamos comunicando oportunamente cuándo vamos a dar a conocer esos ejemplos. Va a depender, obviamente, de la aplicación de FARO este año en secundaria, cuándo lo vamos a realizar. Entonces, sí hay que decir que esto va a ser también dado oportunamente para que a todo nivel, estudiantes, docentes, padres de familia, conozcan ejemplos de cómo van a ser estas pruebas nacionales FARO para este año. Para ir cerrando, entonces, podríamos decir que la implementación de las pruebas nacionales FARO lleva un proceso gradual. Esto lo hemos reiterado en anteriores ocasiones. Por eso también una de las observaciones que nos han dicho es, bueno, las pruebas van a ser completamente por habilidades este año, van a ser los ítems completamente por habilidades. Hay que decirlo que no, tenemos un proceso gradual de aplicación, es decir, lo hemos dicho en otras palabras, hay un proceso de transición. Ustedes van a ver que van a haber preguntas sí por habilidades, con contextos y algunas preguntas que pudiéramos decir tradicionales también. Hay un proceso también de transición que tenemos que sufrir y que entendemos que todos los involucrados en estos procesos tenemos que ir paulatinamente asimilando. Entonces, hay que decir que somos conscientes en el Ministerio de Educación Pública de que esto va a llevar algún tiempo y que, por tanto, estamos preparados para irlo haciendo gradualmente. Segunda idea muy importante es que se han realizado procesos también de divulgación y de comunicación. Hoy precisamente estamos en uno de ellos, pero también hay que decir que hemos ido a diferentes escenarios a conversar sobre estas pruebas. No esperamos que a nadie tome por sorpresa las pruebas nacionales FARO. Por eso es que hemos comunicado a todo nivel, porque nos hemos reunido con estudiantes, con padres de familia, docentes, académicos de las universidades, también con los sindicatos. Bueno, hemos recurrido a diferentes audiencias a explicar cómo va a ser este modelo de pruebas nacionales FARO, un modelo que es muy diferente al que teníamos anteriormente de pruebas nacionales de bachillerato y que entendemos por eso tanto que la gente tenga mucha incertidumbre, pero queremos que también informar oportunamente cómo se van a llevar a cabo. Y este es un espacio en el que podemos aprovechar para seguir informando y vamos a continuar. Esto es algo que también tenemos proyectado en una serie de intervenciones que nos permita comunicar oportunamente cómo van a ser estas pruebas. Con FARO, el MEP busca tener información más clara y precisa sobre lo que ocurre en los procesos de aprendizaje con la intención de mejorarlos. En esto también hay que ser enfático. No esperamos con FARO juzgar al docente, juzgar al estudiante, juzgar al director o directora, etc. No esperamos con eso. Esperamos tener información oportuna de lo que está pasando en las aulas, que debemos de mejorar en esas aulas, y eso nos va a permitir retroalimentar todo el sistema a todo nivel. Por ejemplo, nos va a permitir también, bueno, de una u otra forma, ver si también deberíamos mejorar los programas de estudio, si es que por ahí también encontramos algunas debilidades que nos permita mejorar también los niveles de logro del estudiante. Entonces, bueno, también a ese nivel. Pero también mucho que pasa en la mediación pedagógica y cómo debiéramos mejorar los procesos que ahí ocurren. Se evalúa para el aprendizaje y no para castigar y señalar. Los resultados
de FARO serán insumos importantes entonces para redireccionar los procesos educativos. Esto también en principio debió haber ocurrido con las pruebas nacionales FARO. Lo que vimos después de 30 años de aplicación de estas pruebas y el año pasado 31 años, es que no vimos que esto surtiera el efecto que esperábamos y es de mejora en el sistema educativo. Estábamos viendo que las pruebas se estaban convirtiendo en un fin en sí mismas y que no estaba surtiendo este efecto de que nos permitiera mejorar los procesos. Eso esperamos que no ocurra con estas pruebas nacionales FARO. Por eso yo pudiera resumir que las pruebas de bachillerato esencialmente tenían estas críticas. La gente nos decía, era un cuello de botella al final de la secundaria. No queremos eso. ¿Por qué no queremos eso? Porque entonces queremos hacer la aplicación un año antes, de tal forma que el estudiante al año siguiente tenga la oportunidad de demostrar, de mejorar y, en este caso, de obtener mejores calificaciones antes de graduarse. Otra crítica era que esencialmente nos decían que la factura la terminaba pagando solo el estudiante. Bueno, pues con FARO no queremos esto porque queremos que también todos en el sistema, a todo nivel, desde el nivel central, regional, desde el centro educativo, nos evoquemos en ese año a atender esas debilidades para que el estudiante también tenga esa oportunidad de mejorar. Otra situación que también veíamos de crítica de las pruebas de bachillerato es que, como se hacía en el último año, no había oportunidad de repetirlas y, como he dicho claramente, existe una clara, en este caso, apuesta para que se pueda repetir y que el estudiante mejore sus calificaciones. Entonces, en general, yo pudiera decir que con estas pruebas nacionales FARO tenemos mucha expectativa. Ha sido un modelo que hemos analizado, estudiado, investigado, consultado arduamente y que esperamos poner en práctica, y solo será la práctica la que nos diga si el modelo es un buen modelo, de acuerdo a lo que hemos también diseñado y planificado, o si también en su momento debiéramos, en este caso, hacer ajustes necesarios. Eso esperamos que, como bien han dicho las autoridades, no demore 30 años ni 31 años para tomar decisiones sustantivas sobre cambios que eventualmente debiéramos hacer en pro de mejorar el modelo de evaluación que esperamos llevar a cabo y poder aplicar este año en el 2020. Muchas gracias a todos por su atención. De esta forma concluimos la primera parte de la exposición del especialista. Vamos ahora a la segunda parte de preguntas y respuestas. Queremos aclarar que contestaremos tantas preguntas como nos sea posible por el tiempo que tenemos, debido a que la cantidad de preguntas son bastantes. Vamos a iniciar este momento de preguntas y respuestas con algunas de las que han ustedes expresado en el botón de preguntas y respuestas precisamente. La primera pregunta, don Pablo: ¿qué contenidos se utilizarán para evaluar las habilidades? ¿Hay algunos temas que sean seleccionados por el MEP? Parte y me sirve para explicar un poco más algunas cosas. Nos hacen hecho preguntas asociadas a esas. ¿Hay un temario para las pruebas nacionales FARO? No lo hay. Claramente el Consejo Superior de Educación, en toda la normativa que aplicó, dice que el marco normativo para el desarrollo de las pruebas nacionales FARO son los programas de estudio, la política curricular, la política educativa y el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Es decir, ese es el marco que nos da para cómo se deben de aplicar estas pruebas y qué se contempla propiamente en estas pruebas. Ahora, efectivamente, está claro que no solo vamos a evaluar habilidades, sino también aprendizajes, más que contenidos, aprendizajes. Entonces, ¿cuáles habilidades y cuáles aprendizajes? Los que están en los programas de estudios de las respectivas asignaturas. Es decir, esta ha sido una pregunta del estudiante. ¿Cómo sé yo si estoy bien preparado para resolver las pruebas nacionales FARO? Bueno, si el docente desarrolló el programa de estudios como lo indica el programa de estudios con una serie de pautas, usted va a estar preparado. Y entonces el estudiante nos ha dicho, ¿quién dijo miedo? No hay miedo. Si el docente desarrolla el programa de estudios con los aprendizajes y habilidades que ahí contempla, eso mismo va a ser evaluado en las pruebas nacionales FARO. Van a ver ustedes entonces que es una prueba muy cercana a lo que ha pasado en las aulas.
pretendemos también reducir esa brecha histórica entre lo que pasaba en la evaluación de aula y lo que pasa en una prueba nacional. Eso históricamente lo vamos a ir reduciendo paulatinamente porque debe ser similar. Entonces, ¿qué concretamente? Contenidos, no. Aprendizajes y habilidades de los programas de estudio según cada asignatura. Nuestra siguiente pregunta. ¿Cuándo se va a incorporar la asignatura de estudios sociales a las pruebas FARO? Efectivamente, el Consejo Superior de Educación, cuando aprueba la normativa que está plasmada en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes sobre las Pruebas Nacionales FARO, incorpora la asignatura de estudios sociales. Sin embargo, en el mismo acuerdo, el Consejo dicta que de momento no se va a aplicar en estudios sociales. Eso fue aprobado el año anterior. De momento no tenemos otra información y en este caso le competiría al Consejo decirnos en qué momento ya podemos incorporar esta asignatura en pruebas nacionales FARO. Ahora, ¿qué hay que decir? Para el 20, ¿va a estar estudios sociales 2020? ¿Va a estar estudios sociales en las pruebas nacionales FARO? No. 2020 no. En la aplicación de este año, claramente no. En el 21 podría estar, va a depender del Consejo. Aquí hay una serie de consideraciones que se están analizando y es propiamente referidas al programa de estudios de, valga la redundancia, de estudios sociales y de cómo este programa podría ajustarse o no a este modelo de pruebas nacionales FARO. Pero esto es un proceso de análisis que tiene que llevar a cabo el Consejo y que oportunamente nos comunicará. Insisto, de momento, para el 20, estudios sociales no se va a evaluar en estas pruebas. Respecto a la prueba de español, ¿habrá prueba de redacción y ortografía? ¿Cambia en algo el formato que había en bachillerato? Efectivamente, español es una asignatura particular, porque en el caso de español, en el caso de los estudiantes de 11º año, van a aplicar la prueba con lo que llamamos programa viejo. Entonces, en la aplicación primera que vamos a tener de momento en mayo, los estudiantes de 11º año y 12º año van a aplicar la prueba de español con el programa, con base en el programa viejo, que es lo que han visto hasta ese momento. Ahora, los estudiantes de 11º año de colegios técnicos profesionales, 10º año colegios académicos, que van a hacer las pruebas nacionales FARO por primera vez en noviembre, hasta ahora noviembre, ahí sí les va a entrar el nuevo programa. Entonces, en el escenario de mayo, los que la realicen en mayo, solo va a haber ítems de selección de respuesta. Nada más. No va a haber redacción. Ahora, para el caso de noviembre, están dos poblaciones. Los que la repiten en el mismo escenario. Los que la repiten, que serían los 11º años de colegios académicos, 12º años de colegios técnicos, la van a hacer igual, solo con ítems de selección de respuesta. Listo. Pero los 10º años de colegios académicos y 11º años de colegios técnicos profesionales, esos sí van a tener para el caso de noviembre una parte de producción. Pero esto lo vamos a comunicar después oportunamente. No proyectamos que sea una redacción como la de bachillerato, sino van a ser ítems que a partir de ciertos estímulos el estudiante va a producir. Esto creemos que nos da más información sobre los procesos, en este caso, que llevan a cabo los estudiantes a nivel de la escritura. Pero de eso estaríamos posteriormente comunicando cómo va a ser. De momento, para la aplicación de mayo, como insisto, solo va a ser ítems de selección de respuesta. La siguiente pregunta es respecto al bachillerato internacional. Para los estudiantes que cursan bachillerato internacional en este momento, en 5º o 6º año, ¿cómo aplicarían las pruebas FARO para ellos? Este también ha sido un tema en el que hemos conversado principalmente con los colegios privados, que son mayoritariamente quienes tienen estudiantes que aplican el BI o bachillerato internacional. Esto hemos dicho dos cosas. La primera es que actualmente tenemos un decreto que rige para los estudiantes que aplican
bachillerato internacional. Como ustedes tal vez lo sepan o no, ellos solo hacen pruebas de estudios sociales y de cívica en bachillerato, y las demás se les reconoce del bachillerato internacional. Ahora, en el marco de las pruebas nacionales FARO, ya ahora sí, los estudiantes debiéramos tener otra normativa. En esta parte hemos dicho que ya tenemos una propuesta de decreto que rige estas pruebas en el marco de las pruebas nacionales FARO. Sin embargo, todavía está siendo estudio y analizado por parte del Consejo Superior de Educación. De momento, yo no pudiera adelantar ningún criterio de cómo va a resultar, pero sí hay que decir que claramente tiene que el Consejo Superior de Educación aprobar una nueva normativa, que insisto, ya la hemos analizado, hemos hecho nuestra propuesta y que el Consejo debe aprobar para que este año comience a regir. ¿Existe alguna recomendación para dar el seguimiento de los resultados obtenidos por un estudiante? ¿Alguna recomendación del ministerio? Si un estudiante obtiene bajos resultados, ¿cómo podría darle un mejor seguimiento para que obtenga un mejor resultado si decide repetir la prueba? Esto también a mí me da paso para una pregunta asociada a esa, decirla, y es, las pruebas, como hemos dicho claramente, las pruebas como tal no se aprueban ni reprueban. O sea, no hay una nota mínima. Sí hay una nota máxima que podría ser un 100, pero no es que se pasan con 70, 80 o 60 o 50, no. Recuerden que las pruebas van a representar un 40% de la calificación final. Entonces el estudiante puede obtener un 50 en la prueba y eso le representa un 20%. A eso hay que sumarle el restante 60% de las calificaciones promedio de sus asignaturas de ese último año. En eso también hemos hecho escenarios de cómo podría comportarse estas calificaciones. Y bueno, hemos hecho algunas proyecciones, pero que en realidad son los mismos estudiantes quienes nos van a decir cuál es la realidad de esas calificaciones. Entonces, a partir de esa aplicación de la prueba, que es una prueba con carácter más diagnóstico, vamos a tener un informe. ¿Cómo dar seguimiento a ese resultado? Bueno, con ese informe. Recuerden que hay 4 tipos de informe, ya lo explicaba muy bien. Entonces, al menos, por ejemplo, el estudiante podría saber, cada uno, cuáles son esas debilidades, esas habilidades que no ha alcanzado hasta ese momento, y entonces, en el momento en que decida repetir la prueba, si quiere mejorar la calificación, entonces debe atender esas debilidades o esas habilidades. Entonces, ahí es donde el estudiante en primera instancia puede dar seguimiento. Pero pretendemos que el seguimiento sea a todo nivel. Y por eso también hay un informe al centro educativo para que el docente sepa en promedio sus estudiantes cuáles son esas debilidades. Está claro, y lo hemos dicho en esta expresión, y creo que no suena peyorativo decirlo, que no esperamos que el docente, perdón, sea un Superman y que atienda a todos sus estudiantes en todas sus debilidades. Eso, pues, claramente podría ser imposible para el docente. Sobre todo a nivel de secundaria, que tiene muchos estudiantes, podría tener, o muchos grupos. Entonces, pero sí pretendemos que el docente, en promedio, atienda esas debilidades y eso se vea plasmado en planes de mejora que están claramente normados. También ahí viene otra pregunta. ¿Cuándo van, nos han dicho ustedes, a anunciar cómo van a hacer esos planes de mejora, en qué van a consistir? Eso efectivamente no lo hemos dicho hasta este momento. Ya hemos trabajado en propuestas que están muy alineadas a toda la transformación curricular, las plantillas que ya conocen de la caja de herramientas. Entonces, también vamos a decir que oportunamente, una vez que demos resultados, vamos a explicar cómo van a ser estos planes de mejora. En el reglamento de evaluación de los aprendizajes se norma y se indica cuál es el seguimiento que debe darse, pero también está claro que vamos a tener la posibilidad de instruir cómo deberían ser estos planes de mejora. Las personas estudiantes con adecuación significativa deben realizar las pruebas FARO. Esta es una pregunta también muy interesante y está asociada también a los apoyos. Ahí hay que decir antes que me parece fundamental y enfáticamente en que apoyos curriculares seguiremos aplicando como lo hemos hecho en pruebas nacionales, igual con las pruebas nacionales FARO. Es decir,
Ustedes van a ver que igualmente va a haber una prueba específica para los estudiantes que lo requieran. También van a haber apoyos como más tiempo, un recinto aparte, un tutor especialista, etc. Todo ese tipo de apoyos, como por ejemplo una prueba braille, pruebas con letra más grande, tipos de letras, ese tipo de apoyos igual lo vamos a seguir manteniendo. Entonces, eso hay que ser muy claro y se van a aplicar en las pruebas nacionales FARO. Ahora, los estudiantes de adecuación significativa, al igual que ha sido en el anterior formato de pruebas de bachillerato, ellos no van a hacer las pruebas nacionales FARO como tal, sino que al tratarse en este caso de una adecuación significativa, donde hay un nivel de funcionamiento del estudiante, donde hay un perfil de salida del estudiante, va a ser el mismo docente el que va a confeccionar esa prueba. Como ha sucedido también, ya les decía, en bachillerato, el docente es el que va a realizar la prueba y la prueba nacional FARO como tal, el estudiante no la va a realizar. En el caso de la educación para adultos, ya sea en la modalidad de SINDEA o el IPEC, ¿cómo funcionarían las pruebas FARO, considerando que muchos de los estudiantes en ocasiones trabajan de noche? Al igual que en las pruebas anteriores, también en el caso de las pruebas nacionales FARO, vamos a tener una aplicación diurna y una aplicación nocturna. Esto nos va a permitir, en el caso de la aplicación nocturna, atender a esta población que, digámoslo de esta forma, recibe lecciones en horario nocturno. No solo son colegios nocturnos, como bien lo indica la pregunta, sino que tenemos otras ofertas como SINDEAS, IPEP, y algunos colegios virtuales Marco Tulio Salazar, etcétera. Es decir, hay una serie de ofertas nocturnas que van a realizar la prueba nacional FARO en horas de la noche y otra prueba en horas de la mañana. Y también eso nos da otra pregunta. ¿Y van a hacer la misma prueba? Obviamente no. Es decir, vamos a tener una prueba para el diurno y otra paralela, similar, equivalente, como quieran llamarla, para la aplicación nocturna, con parámetros similares, solo que las mismas preguntas no van a salir en el día y en la noche. Los aprendizajes y las habilidades que se incluyen en las pruebas FARO, estamos claros que se evalúan de acuerdo al programa de estudios, pero ¿hasta qué mes se debe abordar? Por ejemplo, si la prueba FARO se aplica en mayo, deberíamos considerar el temario o el programa hasta abril o hasta el año anterior o hasta cuándo. Gracias. Esta también ha sido otra pregunta frecuente. En el caso de secundaria, que es el que estamos hablando en este momento, bien lo indica el reglamento de evaluación de los aprendizajes, que son las habilidades y los aprendizajes al haber completado 10º año. Está claramente 10º año. Es decir, ¿cuáles habilidades y aprendizajes estarían? Explícitamente los de 10º año, pero implícitamente todas las habilidades y aprendizajes que ha alcanzado hasta ese momento. Entonces, algunos se pregunta, ¿podría haber una habilidad, un aprendizaje de 7º, de 8º, de 9º, inclusive hasta de primaria? Por supuesto que sí. Es decir, en términos de habilidades y aprendizajes es lo que ha alcanzado hasta ese momento. Por eso es que el estudiante realiza la prueba por primera vez al finalizar 10º año. Entonces, así está planeado y diseñado el modelo. Ahora, en este año, en el 2020, en realidad la prueba de FARO para los estudiantes de 10º año del 2019 debió haberse aplicado en noviembre del año pasado. Pero por las situaciones que ya avisamos y comunicamos y que también el Consejo Superior de Educación aprobó, no se realizó la prueba en noviembre con carácter sumativo, se hizo una aplicación piloto, una muestra, no todos los estudiantes participaron, y entonces ahora esos estudiantes, en principio, en mayo de este año, van a realizar la prueba FARO, ahora sí, con carácter sumativo o que define la promoción. Pero recuerden que esos estudiantes, en el caso de los colegios académicos, están en un 10º año. Así que, aunque la hagan en mayo, son las habilidades y los aprendizajes al haber completado 10º año, es decir, lo que vio hasta el año pasado. Yo quiero ser muy enfático en ese tema
porque inclusive en este momento en el que tenemos una suspensión del ciclo lectivo por la situación de emergencia que atravesamos, esos estudiantes, esas habilidades, esos aprendizajes ya los vieron el año pasado. Entonces, en principio, no les está afectando directamente. También somos conscientes, y eso es algo que también ha sido contemplado para el ensamblaje de las pruebas definitivas este año, que esos estudiantes también vienen de una huelga del 2018, algunas suspensiones también al inicio del 2019, que pudieron haber afectado también el desarrollo de esas habilidades, de esos aprendizajes. Entonces ustedes van a ver que ese tipo de situaciones también han sido consideradas para el ensamblaje de las pruebas nacionales FARO del 2020. ¿Qué sucede en el caso en que un estudiante pierde una materia en un 10º año, pero gana todas las pruebas FARO? Esa también es una pregunta frecuente y hay que aclarar varias cosas en esto. Las pruebas FARO no se pierden ni se ganan. Las pruebas FARO no se pierden ni se ganan. ¿Las pruebas FARO inciden en la promoción en 10º año? No. ¿Las pruebas FARO inciden en la promoción de un 10º año? No. No inciden. Las pruebas FARO, no. E insisto, el estudiante, las pruebas FARO no se pierde ni se gana con un 70 o con un 80 o con un 50. Hay una calificación, de esa calificación se traslada a un porcentaje de ese 40%, y entonces, si el estudiante, por ejemplo, en ese escenario, puede ser que el estudiante no apruebe la asignatura de música. Voy a poner un caso como ese. ¿Qué pasa si un estudiante reprueba música? Entonces, el estudiante no va a ser acreedor al título de bachiller en educación media. Aun cuando, sumándole el 40% de FARO más el 60% de las asignaturas de ese último año y ese le dé 70 en matemática, por ejemplo, aun cuando eso, si tiene reprobada música, no va a tener derecho al título. Es decir, en esto el estudiante tiene que aprobar 10º año todas las asignaturas, no solo las 3, para decirlo de alguna forma, que vamos a hablar en FARO de momento, que sería español, matemáticas y ciencias, o en este caso, en el área de ciencias, podría ser biología, química o física, ¿verdad? Igualmente, el estudiante en un 10º año tiene que aprobar todas las asignaturas. Si hay alguna asignatura de su malla curricular que no apruebe, no va a tener derecho al título bachiller en educación media. Si la primera prueba los colegios técnicos la pueden realizar en mayo de este año, considerando que algunos de ellos terminan su curso lectivo en agosto, ¿cuándo realizarían la segunda prueba? En este caso, bueno, partamos del supuesto, como les digo, hasta nuevo aviso, de que la aplicación va a ser en mayo. Entonces, efectivamente, los 12º años de colegios técnicos profesionales van a hacer la prueba por primera vez en mayo, donde en este caso estarían en sus respectivas lecciones. Está claro que aproximadamente en agosto, creo que es un poquito después, se van a la práctica profesional y entonces van a tener, la aplicación en este momento está diseñada para que sea en noviembre. Tal y como está el calendario escolar, efectivamente no han terminado la práctica cuando ya hacen FARO. Ya hicimos un ajuste y propusimos un ajuste al calendario escolar para que la práctica profesional en el escenario actual inicie un poco antes, de tal forma que pueda finalizar el viernes antes del lunes que empieza a realizar las pruebas nacionales FARO. Ese es un ajuste que ya propusimos a las autoridades y que las autoridades estaban claros en aprobar, en este caso, doña Giselle Cruz Maduro, la señora ministra. Sin embargo, eso se ha pospuesto a raíz de la emergencia que en este momento vivimos, porque podría significar más ajustes. Entonces, ese ajuste no ha sido comunicado. Pero insisto, ya hemos coordinado, en este caso con Educación Técnica, en varias reuniones, con el director de Educación Técnica, don Pablo Macís, para que la práctica profesional este año empiece un poco antes y termine el viernes antes de que tienen que realizar las pruebas nacionales FARO, de tal forma que el lunes que empiezan las pruebas nacionales FARO, el estudiante ya está en el centro educativo.
¿Existe alguna tabla de verificación de cotejo para los exámenes FARO? Esto tiene que ver con lo que mencionaba de, alguna gente le llama temario, también en el caso de bachillerato le han llamado tabla de especificaciones, alguna gente le llama también tabla de cotejo, distribución, etc. No, o sea, voy a decirlo más claramente, sí existe. Lo que pasa es que no se va a comunicar. Las pruebas se ensamblan obviamente con una tabla de especificaciones porque el Consejo Superior de Educación ha dictaminado, desde mi punto de vista sabiamente, que el marco de referencia propiamente para esa distribución son los programas de estudio. Entonces, cuando en algún momento en pruebas nacionales existía algo que llamamos temario, eso ocasionaba que muchos docentes dejaran de lado el programa de estudios y se enfocaran únicamente en el temario, lo cual en este caso reducía los procesos de aprendizaje, porque claramente hay una serie de habilidades que se desarrollan propiamente en la mediación pedagógica y que en una prueba escrita como con las características que tenemos ahorita no podrían desarrollarse. Y entonces el estudiante se veía, digamos, privado del desarrollo de esas otras habilidades. El Consejo ha decidido claramente que no exista ningún temario, distribución o tabla de especificaciones oficialmente comunicado, sino que en este caso la comunidad educativa se evoque en los programas de estudio que ha sido aprobado por el Consejo y que a partir de eso, si el estudiante ha sido sometido a esos procesos de enseñanza y aprendizaje tal cual lo contemplan los programas de estudios, no va a tener ningún problema en evidenciar buenos desempeños en las pruebas nacionales FARO. Como está planteado que la prueba FARO de ciencias incluya varias de las disciplinas científicas, física, química o biología, ¿qué pasaría en el caso en que algún estudiante tenga algún tipo de adecuación en una de esas disciplinas y no en las otras? ¿Cómo sería la posibilidad de solicitar la adecuación para el desarrollo de la prueba? En este caso, como hemos dicho, los apoyos educativos los vamos a tramitar y a aprobar de acuerdo a la normativa que ya existe y que ha existido. Hay toda una serie de legislación y normativa en torno a este tema de los apoyos. Ahora, concretamente la pregunta es puede ser una duda. Puede ser que el estudiante, a lo que comprendo la pregunta, tenga algún tipo de apoyo, por ejemplo, en biología, pero no así en física y no así en química. En este caso, para las pruebas nacionales FARO, como ya muchos directores lo vieron y los centros educativos lo tramitaron, el apoyo va a regir para toda la asignatura. Entonces, es ahí donde el cuerpo docente, y específicamente los comités de apoyo, tienen que dictaminar si ese apoyo lo necesita en las tres o solo en uno, y en este caso, perdón, de ser necesario, tramitarlo para la prueba de ciencias como tal. Eso es algo que no lo dice más que especialistas que determinan si ese apoyo es requerido por el estudiante y que eso pudiera significar que el estudiante evidencie mejores desempeños con ese apoyo. Por eso es que esto tiene que ser analizado, como les decía, por el comité institucional, el comité de apoyo, también debe ser aprobado por un comité circuital que también lo analiza y podría ser caso que también los CETIR de las direcciones regionales también lleven a cabo un análisis de casos como estos. ¿Se aprovecharán las pruebas FARO para hacerle preguntas a los estudiantes con el fin de evaluar a los docentes? ¿O sus resultados podrían utilizarse como evaluación docente? Yo creo que en la presentación que he hecho he sido muy enfático y muy claro en decir que con las pruebas FARO no pretendemos evaluar al docente. No es nuestra intención ni va a ser tampoco resultados que vamos a reportar en esa dirección. Voy a decir algo más que no he dicho hasta ahora. En este proceso, nuevo modelo de evaluación, claro que se contempla la evaluación docente, pero ese es otro modelo, ese no es FARO. Evaluación docente es un tema que será comunicado y que creo que ya no es ningún secreto y mucha la comunidad educativa se ha enterado de que hay toda una propuesta para entrarle el tema de evaluación docente decididamente. Eso pasa por
cambiar la legislación, o sea, es decir, ahí hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que permita también cambiar la legislación, pero también los instrumentos y eso que llamamos evaluación del desempeño que se aplica al final de año, principalmente, por ejemplo, por los directores a los profesores, encontramos que eso debe mejorarse. Y la señora ministra ha sido muy clara en que estamos reconociendo que esa evaluación del desempeño no nos está dando información que nosotros pudiéramos catalogar como válida. Entonces, eso también se va a analizar. Pero ya les digo, esto ha sido todo un proyecto que yo he participado en algún momento también, y en esa mesa han estado también los sindicatos, también hemos compartido, conversado sobre posiciones sobre ese tema. Pero insisto, con Faro, evaluación docente, no lo pretendemos. Sí le hacemos preguntas al estudiante sobre cómo se lleva a cabo esa mediación pedagógica. Eso es cierto, pero no para evaluar el docente ni juzgar si es buen o mal docente, sino para ver qué variables están asociados a buenos desempeños que nos permita recomendarle en general al sistema, miren, si los docentes hacen esto, entonces esas son buenas prácticas que vemos que se ven reflejados en mejores desempeños. Con esa intención, pero no con Faro para evaluar docentes. Las nuevas pruebas Faro se elaborarán con base en los indicadores que ahora están disponibles en las plantillas de trabajo cotidiano de la caja de herramientas. Estos indicadores son insumos que tienen que considerarse, por supuesto, para el ensamblaje de las pruebas nacionales Faro. Pero como lo he dicho hasta ahora, está claro que principalmente todo lo que contemplan los programas de estudio, está claro. Obviamente esos indicadores responden al programa de estudio, pero por supuesto que esto va a estar muy alineado a la transformación curricular y a todo el proceso que estamos en este momento llevando a cabo en el Ministerio de Educación Pública. Eso lo esperamos. Pero insisto, principalmente el insumo surge de los programas de estudio. En el caso de inglés, la prueba se haría al final del último año. ¿La harían todos los estudiantes o solo algunos seleccionados? El tema de inglés no hemos hablado porque en este formato de pruebas nacionales Faro no existe como tal una prueba nacional Faro en inglés. Hoy no hemos abordado con detalle ese tema, pero vamos a hacer un paréntesis para hablar un poquito sobre eso. Como ya lo vimos desde el año anterior en un proceso de transición hacia el nuevo formato de pruebas nacionales, el Consejo Superior de Educación aprobó que no hubiese el año pasado, en el caso de bachillerato, prueba nacional de inglés o francés, sino que lo que hubiese era una prueba de dominio lingüístico. Y eso se hizo el año pasado. ¿Qué hay que decir de la prueba de dominio lingüístico? Bueno, primero que igualmente no es una prueba que se gane o se pierda, es una prueba que está enmarcada en el marco de referencia europeo, que esencialmente tiene 3 niveles, ¿verdad? Y que hemos hablado de bandas, que va desde el A1 hasta el C2, y esos resultados se reportan en esas bandas. En el caso, por ejemplo, de inglés, fue una prueba que aplicamos con la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica, y en el caso de francés, fue una prueba que aplicamos con el Instituto de Francia, que desarrolla las pruebas también para Francia. Y vimos resultados que podemos decir muy satisfactorios en términos de la aplicación y de lo que también significó el que el estudiante fuera sometido a una prueba de este tipo, que también era una prueba que nunca habíamos aplicado con unas características de esa forma a nivel masivo en el Ministerio de Educación Pública, ni mucho menos como lo vieron la mayoría en computadora, esencialmente. En algunos casos fue en línea, en algunos casos fue fuera de línea, lo que llamamos offline, y también tuvimos una prueba híbrida que nos permitió llevar a cabo la aplicación a nivel nacional. Yo creo que esto fue un logro importantísimo. Entonces, en el marco también de las pruebas nacionales Faro, este año no va a haber prueba de inglés, sino que va a haber esta prueba de dominio lingüístico, que el estudiante también va a poder aplicar. El requisito es aplicar la prueba, independientemente del nivel que alcance, ese es el requisito, y no va a haber una nota mínima ni una nota máxima, o que se apruebe o se repruebe, como lo he dicho, sino que es una prueba de dominio lingüístico que nos va a permitir al estudiante ubicarlo en una banda.
Yo creo que esto es muy importante decirlo porque más que una calificación, le va a decir al estudiante cuál es su nivel en una lengua, y en este caso, por ejemplo, en inglés, cuál es su nivel. Y eso le va a permitir al estudiante saber si debe mejorar su nivel, e inclusive ya sea por la opción que opte, ya sea una universidad o el mundo laboral, o a nivel inclusive personal. Yo quiero saber cuál es mi dominio de esa lengua. Esta prueba le va a dar más información que la misma prueba que teníamos esencialmente de bachillerato, que era propiamente de comprensión lectora como tal. Así que este año también vamos a aplicar esta prueba de dominio lingüístico. Precisamente ya hemos hecho gestiones para que podamos de nuevo aplicarla con la Universidad de Costa Rica para el caso de inglés y igualmente para el caso de francés con el Instituto de Francia. ¿Existe diferencia entre las pruebas FARO que harán los colegios técnicos, los colegios académicos y los colegios nocturnos? Diferencias como tal no, porque van a ver ustedes que es el mismo currículum, solo que desarrollado en esos, por ejemplo, 3 escenarios. Es decir, el programa de estudios para una asignatura como matemática es el mismo para un colegio técnico profesional, solo que ahí lo desarrollan, por ejemplo, en la educación diversificada en 3 años. En el colegio académico lo desarrollan en 2 años en la educación diversificada, pero el programa es el mismo. Igualmente que en el caso de los colegios nocturnos, el programa de estudios es el mismo, solo que en un horario nocturno. Entonces, hay que decir que claramente, como tal, no van a haber diferencias significativas, sino que sí podría haber diferencias en el momento de la aplicación, como ya lo mencionaba, cuando la hacen en horario diurno o en horario nocturno. ¿Cómo funcionarán las pruebas FARO para los estudiantes de modalidad de educación abierta y bachillerato por madurez? Aclaramos que ya por cuestión de tiempo estamos en las últimas 3 preguntas. Repito esta en una de las 3 últimas. ¿Cómo funcionarían las pruebas FARO para los estudiantes que se encuentran en modalidad de educación abierta o bachillerato por madurez? El modelo de pruebas nacionales de educación abierta que incorpora, como bien lo dice en ese programa, Bachillerato por Madurez Suficiente, tenemos más programas, está en este momento también en análisis y yo pudiera decir que en evaluación. De momento, el modelo se mantiene tal cual. Es decir, las pruebas nacionales FARO existen para la educación que podemos llamar formal o de colegio, pero para la educación abierta, que incorpora estos programas, se mantienen estas pruebas de bachillerato que hemos hecho, por ejemplo, de tercer ciclo, primero y segundo ciclo, etcétera. Estas pruebas se mantienen como tal. Sí hay que recordar que existe una normativa en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes donde claramente se indica cómo se van a equiparar para FARO, educación abierta y educación abierta para FARO. Eso sí existe y claramente está estipulado esa normativa. Pero de momento el modelo de pruebas nacionales de educación abierta no cambia, se mantiene tal cual. Digo de momento porque yo esperaría que en un corto plazo, a lo sumo mediano plazo, pudiéramos estar ya en un escenario de plantear un nuevo modelo también en estas pruebas, pero de momento se mantiene igual. Para el título de bachillerato en educación media, tomando en cuenta el 40% del examen de FARO y el 60% de las notas, ¿ese 60% incluye las notas solo del último año o de décimo y undécimo? Esta también es una pregunta que hemos visto frecuente y sobre todo en el pasado, y es porque en el anterior formato de pruebas nacionales FARO contemplaba las calificaciones obtenidas por el estudiante tanto en décimo como en undécimo. En el formato actual de pruebas nacionales FARO solo se va a contemplar las calificaciones de undécimo año, las de décimo no. Por eso es que el estudiante al finalizar décimo hace el examen. Tenemos un diagnóstico, vemos cómo está, y eso le permite al estudiante, sabiendo sus fortalezas y sus debilidades, al iniciar un décimo año que debiera atender, y entonces son esas calificaciones de un décimo año las que le van a sumar para ese 60%. En el caso de colegios académicos, las de undécimos años, y en el caso de los colegios
técnicos profesionales las de 12º años. E insistir en una diferencia también importante con las pruebas nacionales de bachillerato. Y es que aquí van a sumar todas las asignaturas que tengan su malla curricular. Es decir, en ese 60%, si tiene educación musical, le va a sumar. Si tiene, por ejemplo, educación física, también le va a sumar. Si tiene artes plásticas, etcétera, etcétera. Dependiendo de la malla y las asignaturas que ahí contemple, esas van a sumar. Hay que decir claramente eso porque también entendemos que hay colegios, por ejemplo, privados que también tienen asignaturas particulares en ese último año. Todas esas van a sumarle en ese 60%. En las pruebas de ciencias y matemática, por ejemplo, se seguirá adjuntando información como fórmulas, tablas periódicas, como la traían los exámenes de bachillerato. Esta es otra posibilidad que también van a ver ustedes que contemplamos. Efectivamente, hay fórmulas y una serie de indicaciones, datos que el estudiante no debiera por qué memorizar, y entonces se las vamos a facilitar, al igual que se han incorporado paulatinamente en su momento en las pruebas nacionales de bachillerato, en las pruebas FARO eso va a existir. Esto también fue comunicado el año anterior en el documento que mencionaba de ejemplos, pero también este año en el nuevo documento que vamos a comunicar, les vamos también a informar sobre cuáles fórmulas y qué se va a juntar también como anexo a las pruebas nacionales FARO, de tal forma que el estudiante no tenga por qué memorizarlas. Hemos tenido una gran cantidad de consultas. Nos hubiera gustado pues darle atención a todas ellas. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, nos es materialmente imposible poder atenderlas a todas. Agradecemos profundamente a don Pablo su presencia, su presentación. De mi parte, yo quiero agradecerle al Colipro la invitación y también a todos los que se han conectado y han aprovechado este espacio. Hemos compartido el día de hoy. Agradecerles también la disposición. Efectivamente, hemos visto que mucha gente se ha compartido, ha estado con nosotros y además ha hecho muchas preguntas. Yo espero haber sido lo suficientemente claro, pero reiterar de parte del Ministerio de Educación Pública la mayor disposición a conversar sobre este tema. Podríamos tener otros escenarios más. Yo creo que somos claros que en este momento estamos atravesando una situación difícil a nivel país, situación que nos llama a ser muy prudentes y principalmente a enfocarnos a cuidar la salud de todas las personas, de los estudiantes, de los docentes, de los funcionarios, en general de la comunidad educativa. Así que en el Ministerio de Educación Pública somos conscientes de que en este momento es prioritario la salud a nivel país y que la educación, aunque es un pilar fundamental, nos va a tomar un momento de pausa para en este momento preocuparnos y ocuparnos por la salud y posteriormente cuando ya tengamos la posibilidad de reintegrar las clases y que los procesos educativos se lleven a cabo, estaremos comunicando cuáles podrían ser esos escenarios de reprogramaciones, de posibles fechas. Yo quisiera hacer un llamado a la prudencia en este momento. Ninguno podríamos anticipar cómo se va a comportar esta enfermedad que en este momento nos agobia a nivel nacional y a nivel mundial y que tenemos que ser muy prudentes. Somos conscientes, tomaremos las decisiones oportunas y estamos analizando escenarios. Tengan en cuenta que no somos ajenos a esta realidad y que igualmente tenemos que analizar si esta situación avanza y conforme el tiempo también se prolongue, cuáles serían esas decisiones oportunas que tienen que ver principalmente con la aplicación de pruebas nacionales FARO. Esto será comunicado por las autoridades. Mi mayor agradecimiento, insisto, al Colipro por esta oportunidad y espero que en otras ocasiones también podamos conversar sobre el tema y podamos anunciar, como lo hemos hecho el día de hoy, aún más detalles para que esto no sea ninguna sorpresa para nadie y que más bien sea información que ustedes, los que han podido conectarse, puedan también compartir con mucha de su comunidad educativa. Muchas gracias.
De parte del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano del Colipro, les agradecemos profundamente su participación. Mañana estarán recibiendo un correo con una evaluación digital. Les rogamos, por favor, hacernos saber sus comentarios y su evaluación a través de este instrumento. La presentación que hemos tenido el día de hoy será compartida probablemente por correo electrónico con las personas que nos respondan esa evaluación. Entonces, les agradecemos responder la evaluación que recibirán mañana en su correo electrónico y recibirán posteriormente la presentación que hemos tenido el día de hoy que don Pablo nos ha compartido. Agradecemos profundamente su asistencia y su participación y esperamos contar con ustedes en las próximas actividades del Colipro. Muchas gracias y buenas noches.